Muy bien. Vale. Esto ya en el add-on, los que hayan entrado van a tener que arreglar esto del árbol, correcto, del navegador, lo van a tener que poner hacia un lado, acomodarlo, como les enseñé, como vimos ayer. La idea de hoy es ir definiendo la configuración de intervinientes, que sería lo que vamos a ver de primero. Ya todos lograron entrar, ¿no? Ahí está bien, perfecto. ¿José quiere que entren los chicos a online? Sí, ya tienen licencia. Ok, sí, algunos han entrado, ahí hacemos ese recorrido. Perfecto, perfecto. Le das doble clic y pones usuario y con licencia. Ah, ahí estaba el café de él, café con leche, pero yo se lo tomaron, así que pedir otro. Yo sabía que había pedido. Correcto. Solo le metí un traguito. Muy bien. ¿Teléfono acá? Para llamar a... ¿Y vos estabas logueado como vos ayer? Sí. ¿Sí? Bien, miren, para hacer un breve resumen de la capacitación de ayer. La idea de ayer era dar un pantallazo de lo que es... Disculpe una pregunta. Sí. Acá Miguel Nebot dice que no tiene licencia para ingresar. Ahí te traen el café. Se olvidaron de traer. ¿Que no tiene licencia o no tiene usuario? Usuario sí, se pudo conectar al principio, pero después... Dice algo de Ciclón Original. Ya le dije a ya le dije. Sí, la licencia Déjame ver. es Posible que seamos más de ver. Molina. Sí, seguro. Sí. Para el uso de Horacio. Ah, bueno, no, nosotros somos Uso y clave. 5. Y ahí te va a pedir un cambio de clave. No, pero... ¿Qué dice nuestro señor? Es más, estaba esperando que abriera la cartuchera y iba a manguear una de estas para no irme a estallar. Pero ahí trajo yo. No quería levantar. Yo me las traje todas vos. Me encanta, me quería marcar todo esto. ¿Cómo Argentina? 82 a 73. Yo puse eso. A 5. A lo mejor no. Escribirlo el número. Aquí está. Un segundo. Bueno, aprovecho mientras y comento lo que iba a decir José. Ayer lo que hicimos fue un pantallazo general del sistema con los principales procesos, ¿cierto? Tanto lo que era el navegador, todo el aspecto del sistema, la creación de intervinientes y cosas generales de cómo íbamos a enfrentar las operaciones, ¿vale? Lo que vamos a ver hoy día, y para que lo tengamos claro, esta semana de formación es más de cara hacia la configuración del sistema para poder lograr que este funcione, ¿vale? Después de este proceso hay un periodo en el cual ustedes tienen que bajar lo que cada una de las empresas tiene y configurarlo en el sistema y hacer pruebas y qué sé yo, ¿vale? Después existe un segundo ciclo de formación que es más hacia las labores de integración. Entonces ahí es mucho más probable que tengamos participación de tecnología y no tanto de nivel usuario, ¿vale? Aunque hay algunas personas que van a participar igual por un tema de que van a hacer un muy buen aporte para las integraciones, ¿vale? El día de hoy vamos a ver configuración, ya José va a decir cuál es el temario, y al final de la tarde me pidieron que hiciéramos una retro, unos 10-15 minutos antes de terminar, es decir, un 20 o 15 minutos para las 6, hacer una retrospectiva de cómo nos fue en el día, de qué ¿cómo se llama?, dónde estamos y cuáles son las preguntas que tienen, ¿vale? Bueno, como decía Cristian, el día de ayer fue, aparte del tiempo, mientras nos adaptamos, bueno, la idea era eso, simplemente conocer lo que van a hacer los usuarios cuando esté todo listo. Obviamente lo de ayer no era la configuración del sistema que va a tener. Nosotros hoy comenzamos a configurar el sistema como lo queremos, ¿vale? El día de ayer comenzamos a mostrar cómo se creaba un cliente.
vimos en el fondo todas las capacidades del cliente y aprendimos todos los conceptos, que es el modo de intervención, lo que significa ser un cliente, cuándo interviene como cliente, lo que significa cuándo voy a ser una agencia o no, cómo voy a ser un anunciante. La idea de hoy es entrar al modelo de configuración de AdOnline de interviniente. Es decir, voy a entrar al menú de configuración. Usted los micrófonos por la base, Andrés y Mendoza. Sí, los de aquel lado, si ya lograron conectarse, porfa, si pueden mutar su... Estamos mirando acá, José, nos faltan un par de máquinas. Vale, perfecto. Pero si pueden mutar el micrófono, lo que pasa es que se mete ruido para que todos escuchemos. Si necesitan preguntarme algo, lo hablan, ¿vale? Entonces, la idea es hoy entrar a varios módulos de configuración. Comenzaremos con el primero, que es el de interviniente. Pasaremos luego a la configuración general del sistema, que es muy rápido, y al final, en la tarde, entraremos en otros módulos de configuración de AdOnline según la gente, ¿vale? Bien. Vamos, para entrar a configuración en AdOnline, lo primero que tenemos es el menú configuración o la barra de botones que está acá, que corresponde a la configuración. Si ustedes, sus usuarios, tienen permiso, verán iluminadas todas las opciones, ¿vale? De hecho, todos los usuarios están creados como un perfil de configurador, ¿vale? Y entran a todo, cosa que es momentánea por el curso, y después moderaremos quiénes son responsables de cada una de las configuraciones, efectivamente. Muy bien. Como verán, la primera opción están en orden, en teoría, cronológico de cómo deberías configurar. Pero yo ya la configuración de datos generales del sistema, por lo general ya nosotros la dejamos lista, aunque la voy a mostrar en un momento. Empezaremos primero con el interviniente, que es siguiendo el flujo de ayer. Primero necesito tener todo lo que es referente al cliente y luego voy al resto. Aquí tocamos configuración de intervinientes, ¿vale? En esta ventana hay manuales de este módulo, de esa ventana, y es exactamente igual a lo que está ahora, así que no va a haber mucha diferencia. Lo primero que se nos presenta son las clases de interviniente, ¿lo ven? La primera opción del lado izquierdo. Si hacemos clic ahí, en la parte inferior se nos van a listar todas las clases de intervinientes que tiene ahora mismo AdOnline. Por ejemplo, nosotros creo que con lo poco que vimos ayer sabemos que vamos a utilizar al menos la clase anunciante, al menos la clase agencia y el cliente contado. Esos al menos seguro vamos. No sabemos si vamos a usar la palabra directo. A lo mejor la palabra directo no nos gusta más, no sé, cuenta publicitaria o algún nombre, o cliente crédito, o no sé, algún nombre que le vamos a dar a nuestra clase. En un principio vamos a ver cómo modificar una clase, ¿vale? Para modificar una clase solo tenemos que hacer clic en ella y se nos presenta la ventana con la clase. Esta clase particularmente, y muchas otras, son propias de AdOnline, por lo cual no podemos cambiar el nombre. Ven que el nombre está bloqueado, pero sí podemos cambiar su código, al menos por un código más entendido, lo que quiera. Se puede modificar, y se puede modificar todo lo que es la configuración de la clase. Bien, lo primero es la misma pregunta que vimos ayer del interviniente. ¿Intervendrá como cliente? ¿Sí o no? ¿Okay? Ahí en la configuración de la clase tenemos la opción de decirle a la clase: todos los clientes que yo cree con esta clase intervendrán como cliente. Sí, seguro. Una agencia va a intervenir seguro como cliente o como agencia, pero a la primera siempre será un cliente a la cual yo le podría facturar, ¿de acuerdo? ¿Estamos? Si le decimos que no, nunca va a ser cliente, es decir, ¿va a ser agencia? Sí. ¿Y va a aparecer en la orden como agencia? Sí, pero jamás lo vas a poder poner como cliente en la orden, ¿vale? Y ¿Jamás o puedes modificarlo? ¿Perdón? ¿Jamás o después se puede modificar, digamos? La clase la puedes modificar después, pero los clientes que creaste después de ese cambio quedaron sin modo de intervención. Si le dices se define en cada interviniente, es dejar la posibilidad abierta de cambiar al interviniente, de decir, ahí sí vas a poder hacer ese después. Es decir, yo creo toda mi clase de agencia y creo todos los clientes, y cuando lo estoy creando, el cliente le puedo decir si va a ser cliente o no, y más adelante lo podría también modificar.
al mismo interviniente. Entonces, ¿qué es recomendable? ¿Que esté como se define en cada interviniente? ¿No? No. Como realmente sea la clase que requieran. Si la agencia siempre va a ser cliente en todo momento, lo Cuando no deja tenés así. duda, Lo deja así. como sí o no. Lo deja así. Claro, si es agencia, normalmente va a ser sí. El tema es Normalmente si va a ser anunciar. sí. Lo que ocurre es que las dos primeras opciones lo que significa es que si las pongo en la clase, ya en el cliente no lo puedo modificar. Eso es lo que indica. Es decir, es como para evitar errores. No sé si me explico. Piensen ustedes como configuradores que le van a entregar esto a los usuarios finales. Pero no me queda claro, perdón, cuando decís ya en el cliente no lo puedo modificar, significa que si lo pones en agencia y lo pones como cliente, después vas a cliente y le agregas otro. Un momento. Yo estoy creando la clase de interviniente agencia. Sí. Si yo lo dejo así, cuando yo cree una clase nueva, agencia, un cliente nuevo, perdón, agencia, no lo puedo modificar. Acá va en el ejemplo. ¿Ven? Si le digo, no, eso es lo que no te entendí. Está bien, está bien. Sí, si le digo no, para que lo tengamos todos en el ejemplo, tampoco lo puedes modificar. Ahí lo dejé en no. ¿Y exactamente. Si le digo nueva agencia, vendrá como no y no lo puedo modificar. Y el otro era que sí lo puedes modificar cuando lo das de alta. Con esto le estoy dando permiso al usuario final que crea las agencias. Claro, eso es lo que no te entendí. Cuando cree las agencias, el usuario final va a poder decidir si es cliente o no. Sí. ¿Vale? Si el decidir eso es un riesgo para ustedes de que pueda presentarse un problema con una agencia, es preferible dejar la clase en un fijo que diga sí, para que no haya cambios ni titubeos de parte del usuario. Y lo que pasa es que las agencias normalmente o siempre van a ser clientes. Yo diría que cuando para pocos casos creemos una clase nueva. Exacto. Qué sé yo, agencia 2, no sé, La única diferencia, para que lo tengamos claro, es que, y esto para todos, cuando nosotros creamos el modo de intervención sí, que va a ser cliente, en AddOnline, siempre que creemos una nueva clase con eso, nos va a exigir siempre una característica de facturación. Si lo hacemos del tipo no, eso no es obligatorio la característica de facturación. ¿Ok? Entonces, para que estemos claros que este cambio tiene un efecto directo con lo que es la facturación. ¿Ven? Que ya no es obligatorio. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, si creamos una clase agencia y sabemos que siempre debe llevar características de facturación, va a ir sí. Muy bien, continuemos. El país por defecto no lo tenía. Yo tengo que definir un país por defecto. ¿Sí? Nosotros podríamos crear un país por defecto, Argentina, lo tenemos que asociar a nuestra clase. ¿Para qué? ¿Qué se hereda del país? Bueno, lo vimos ayer. Creamos un cliente directo y este cliente nos pidió un DNI, un QUIC, estaba todo puesto ahí. Si yo le hubiese puesto otro país que no es Argentina o ningún país, ese campo no nos aparece. No aparece con disponible. ¿Vale? Bien. Acá a las agencias podemos establecerle una característica por defecto, pero una sola. Una sola. Es decir, no puedo poner varias. Para poner varias, lo vamos a ver en la configuración financiera, puedo crear plantillas. Pero en principio, yo puedo crear la característica por defecto, ya sea a partir de una plantilla que ya exista o en blanco totalmente. Esta característica por defecto es la que el usuario, la primera vez que no tiene ni la menor noción de qué es lo que lleva financieramente una agencia, lo va a colocar. Y seguramente va a requerir ciertas validaciones. ¿Vale? En principio uno coloca esa característica, la más básica de una agencia. Me imagino que es 0 días de vencimiento, facturación normal, algo como eso, ¿no? Porque todavía no tiene cuántos días de crédito le vas a dar. ¿Vale? Por ejemplo, esto es un ejemplo que yo estoy haciendo. Me imagino que para todos siempre va a tener impuestos. Días de vencimiento lo va a poner inicialmente 0 días. Frecuencia no le va a poner frecuencia y formato de factura aún no tengo. No lleva descuentos porque todavía no sé si le va a dar un descuento a esta agencia. Tampoco sé si se va a facturar el descuento en notas crédito. Tampoco sé si el descuento lo voy a calcular como una comisión. Por eso aún no lo defino. Pero es simplemente la forma de pago general. Y acá le escogemos una forma de pago que ya dijimos que es como el tipo de cobro. El resto,
como la generación acá de factura ya sabemos que va a ser electrónica. Y el correo, como aún no lo tengo, colocaré algún correo o simplemente desmarcamos este. No, vamos a desmarcarlo mejor para no colocar el correo porque todavía no lo sé, ¿vale? En principio lo dejamos papel. Bien, ya tenemos una característica por defecto. La puedo visualizar y editar cuando quiera. Son como los primeros pasos, ¿vale? Actualización a sistemas externos. ¿Qué significa esto? Si a esta clase yo no le marco eso, no voy a poder enviar este cliente a mis sistemas administrativos, como SAP. Entonces, si yo necesito que las agencias viajen a SAP, que evidentemente será así, porque van a ser clientes, y a mí me interesa tener ese código en SAP creado para que las facturas puedan llegar, porque si no, no tengo cuenta contable por imputar. Entonces, hay que activar esto. A partir de que activemos eso, todos los clientes nuevos que creemos ya vienen marcados con el check de actualizar en las opciones de interfaz que vimos ayer. Cuando creamos el cliente había una opción que decía interfaz y el check de actualizar estaba desmarcado. Bien, ahora con esto ese check va a venir marcado de forma natural, de forma por defecto. Bien, si esta agencia pudiera actuar de otra manera, nosotros tenemos que agregar los modos de intervención que van a tener los clientes que se creen con esta clase. ¿Vale? ¿Qué modo de intervención? Pregunto, las agencias, anunciante, por ejemplo. No sé, las agencias pueden comprar al contado, pueden hacer órdenes de ventanilla. Sí. Si eso va a ocurrir, tú tienes que ponerle mínimamente la clase cliente de contado, el modo de intervención y añadirlo. De lo contrario no va a poder pautar una orden de contado. ¿Se entiende el concepto? Él sigue siendo agencia, nadie lo ha cambiado, pero adicionalmente va a intervenir como un cliente de contado. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Qué otro modo de intervención? Tú decías, podía ser anunciante. ¿Una agencia puede ser anunciante? Sí. Claro, él puede ser su propio anunciante, muy bien, porque efectivamente podría anunciar su publicidad, su marketing. ¿Alguna otra? Yo creo que en medidas generales, promotor no creo que sea. No creo. Vale. Estamos acá, estamos todos bien con esto. Acá del lado derecho tenemos un scroll que podemos ir bajando a ver muchas más configuraciones. Ahora, José, una pregunta. Esto es la plantilla cada vez que genera una agencia. Sí. Ahora, esta es la clase, digamos. Sí. Pero igual yo para una particular le puedo agregar otro modo interviniente cuando lo creo, ¿o no? Los modos Por intervinientes... ejemplo, creo una agencia Pirulo y además de agencia, anunciante y cliente de contado, yo quiero que sea... No sé, Ah, sí, sí. Ayer lo vimos. Ayer vimos que cuando creamos un cliente, tú al cliente, a un particular le añades todo lo que necesites. Eso es correcto. Esta es como la base. Esta es la base. esta es la De hecho, plantilla y es para ¿qué es lo que hace esto? Miren, Esto cada vez que crea. antes de seguir avanzando para probar, voy a cerrar la agencia y miren esto. Si hago un nuevo interviniente ahora con agencia, Ya vienen puestas esas tres. claro, si yo voy aquí a intervención, ya viene puesto los 3 que puse. Eso es para no tenerlo, pero yo puedo añadir todos los que necesite en la creación de este cliente. Sí, no es solo para evitar trabajo, Miren, sino la para característica que de salga todo facturación por defecto, ahora yo le digo aquí añadir y toco esta y ya está. ¿Vale? Solo me faltaría poner en la generación de factura, activar electrónica y poner su correo electrónico. Eso es lo único que faltaría para activarlo como facturador electrónico. Y aquí estaría lista, ¿lo ven? Continuamos. Estamos claros, ¿no? Con lo que he mostrado hasta el momento. Bien, hasta el momento estos son como las cosas por defecto. Este no se marcó. Ah, es que alguien lo estaba tocando. Tratemos de que el resto no me toque en la agencia. Pueden agarrar cualquier otra clase, menos la agencia. ¿Vale? Ah, pero vos no le pusiste cliente. No, pero yo estaba tocando. Vale. Pongamos una chicharra. Muy bien. Se prende hacia una luz acá. Bien, bajo un poco para que sigamos prestando atención aquí y veamos lo que viene. Eso que dice el usuario, es usuario externo a online, es un desarrollo muy específico que pidió un cliente nuestro para convertir a las agencias en usuarios del portal de Online Web. ¿Qué significa? Que si yo marco esta clase, que es usuario externo de Online,
cada vez que creemos una agencia, tenemos que asociarle un usuario de AdOnline. Entonces va a tener que crearle un usuario como el que ustedes hoy usaron a la agencia y asociárselo a su cliente agencia, para que la agencia desde el portal web se conecte y paute órdenes. Pero esa acción es para todos, no es que yo diga, voy a agarrar solo algunas agencias y las convierto. No, tendría que crear otra clase de agencia. Tendría que crear otra clase de agencia que se llame agencia externa y esta dejarla como está ahora. Pero es opcional poderlo hacer para que hayan agencias. Es como un tilde de interfase, como el otro, que es para que más. Parecido. Lo que hace esto es esto. Mira, si yo lo activo para el ejemplo y vengo acá y creo una agencia, va a haber un campo que dice usuario, ¿lo ves? Y está obligatorio. Entonces acá tengo que crear un usuario de agencia y asociarla para que se pueda conectar por el portal. Está buenísimo. Nosotros licencia, Pero es correcto lo que acaba de decir. ¿Quién lo dijo lo de la licencia? No por las licencias, ¿ok? Es muy atractivo el caso. Que ha sido generoso y nos ha hecho un precio especial. Bueno, te hago una pregunta. Sí. Ahí dando vuelta al producto de Vía País con el tema de los partners. Y este es el mismo caso. Y lo mismo que receptorías en la voz y los años. Claro, por eso vimos de resolverlo de otra forma. Por eso, tú podrías crear... Al final le acordamos una licencia. Por ejemplo, tú podrías crear la clase, ahí miren, anoten lo que ya lo tienen ahí, tienen una clase cliente que se llama receptoría. Sí. Y a esa receptoría le van a aplicar el usuario externo. Y ahí ella se va a poder conectar. ¿Qué hace eso del usuario externo? Lo que va a hacer es que tú activas una funcionalidad de AdOnline que es que ese usuario cuando se conecte en ese portal va a ver solo las órdenes que él creó. Y no va a haber ninguna orden de ninguna otra receptoría ni de ninguna de ustedes. Él solo ve las órdenes que él crea como usuario, que se autodespacha. Si tú por este lado le pautas una orden a la receptoría, él no la va a ver porque la creaste tú, de este lado de AdOnline. Él solo ve lo que desde ese portal él pauta. Claro, tanto receptorías como posibles. Eso es. Pero si yo, ahí como decía recién, pero si yo pauto, desde acá por ejemplo algo, y se lo asigno a la receptoría. No lo va a ver porque lo creaste tú con tu usuario, no el usuario de la receptoría. La receptoría solo ve eso, por eso se llama usuario externo. O sea que esa funcionalidad le da la capacidad de él autodespacharse órdenes y solo ver lo que él autodespachó. ¿Y con la base de clientes, de toda la base de clientes? Sí, los clientes son transversales. Tú podrías a lo sumo hacer una carterización de clientes, pero los clientes son transversales. En medidas generales para todos. Sí. Y cuando les hablo transversales para todo, CMI, para la voz y para la agencia. Pero hay otros mecanismos de sí. Hay otros mecanismos. No están acá, pero hay otros mecanismos. Pero está en la capacitación ver ese otro mecanismo. De momento, viéndolo así, eso es lo que existe, ¿vale? ¿De acuerdo? Y si uno quisiera, por ejemplo, que a veces pasa también en los Andes, no sé bien por qué motivo, editar o modificar alguna orden hecha por un usuario de receptoría, ¿cómo? Eso sí lo vas a poder hacer de este lado. Porque tenés permiso para ese grupo de usuarios. Ninguno, a ver, cuando tú activas eso de usuario externo, esto que está acá, los que están de aquel lado, estás dándole una capacidad que solo esos usuarios tienen, más bien restringiendo solo esos usuarios, y el resto de usuarios que está fuera de la agencia o de esta clase, los que están fuera de esta asociación, van a operar como normalmente operan en AdOnline, van a poder ver todo lo que esas receptorías hayan pautado, ¿vale? Siempre y cuando tengas permiso. Siempre y cuando tengas permiso o al menos que sean publicaciones de las que te corresponden, porque vamos a tener ciertas restricciones, como los Andes a lo mejor no van a ver cosas de la voz del interior. Entonces esa información a lo mejor vas a ver solo las receptorías que hayan pautado información para los Andes. ¿Vale? Muy bien. De este lado, en esta parte, vienen los campos obligatorios de la clase. Aquí definimos todos los campos que queremos que sean obligatorios en esta clase al momento de crear un cliente nuevo. En principio, ya el AdOnline trae algunos campos obligatorios como el código. Aunque el código está ahí, vemos que AdOnline lo llena solo. Pero yo le puedo decir al AdOnline no lo llene solo. Está obligatorio que el usuario lo escriba. ¿Sí? Puede pasar. Pero de momento el AdOnline los llena solo y está obligatorio siempre. ¿Vale? Esto que está acá, distinguir, bueno, acá uno dice, debe escoger
qué datos es el obligatorio y en qué opciones va a ser obligatorio. Por ejemplo, en este caso es para personas físicas y jurídicas. Es decir, el campo tanto para las físicas como las jurídicas será obligatorio. Yo puedo hacer eso. Yo puedo decir, por ejemplo, el apellido es solo obligatorio en personas físicas, pero en personas jurídicas no. Ese tipo de cosas las puedo ir definiendo. Este que viene acá con esta marquita, valor por defecto, es si quieres que se autollene, aquí, si quieres tú llenarlo manualmente o si quieres que se autollene. ¿Vale? Eso es lo que significa eso. Muy bien. El nombre, obviamente, es la razón social, ya lo hablamos ayer, es obligatorio en ambos. Ustedes no los pueden modificar. Lo que no se puede modificar es porque es la base. La zona de influencia, observen que acá en esta agencia está obligatorio, pero en principio yo no he definido si voy a usar o no la zona de influencia. Para esta clase acá, en esta configuración está obligatorio. Yo no he definido aún si voy a usar el campo zona de influencia. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago un nuevo interviniente de agencia, vean acá abajo que está obligatorio la zona de influencia. Acá pusimos una de ejemplo, pero yo no estoy seguro si la voy a ocupar. ¿Me explico? Si la van a dejar obligatorio, bueno, lo tienen que llenar siempre que la creen, con todas las zonas de influencia que existan. Voy a cerrar acá. Si no la quieren obligatoria, ya no la van a ocupar, la pueden eliminar y la quitan de la configuración. ¿Ya? Bien. Otro dato obligatorio que me están pidiendo es el documento de identificación en personas físicas. Ya ese no lo puedo quitar, vean que no lo puedo borrar, no lo puedo cambiar, pero sí puedo cambiar cómo se verifica. Ustedes me dijeron que las personas físicas no tienen un documento con dígito verificador. Es correcto, ¿verdad? Generalmente el DNI no tiene validez. Entonces, yo acá le puedo decir no verificar. ¿Qué significa no verificar? Que no va a validar contra ningún dígito verificador. Por lo tanto, al dejarlo así, yo puedo escribir el DNI, el número, y da igual si le pongo un guión, pero él va a estructurar en cuanto a otras cosas que son los campos. Luego el siguiente campo me dice, ¿verdad? La siguiente columna, si es obligatorio o no este campo y cómo lo valido, si se puede duplicar o no. Por ejemplo, yo estoy diciendo, no puede duplicarse. Si tú pones A1, 2, 3, 4 y vuelvas a crear un A2, 3, 4, no te lo va a permitir porque es duplicado. Pero tú podrías decir, bueno, puede duplicarse en cualquier clase. Es decir, me da igual si se duplica este campo. Pero eso, obviamente estoy dándole los ejemplos de las opciones que hay. No, aquí tengo tres opciones. La primera, no puede duplicarse en ningún lado. En ninguna parte. No puede duplicarse en esta clase. ¿Qué significa eso? No puede haber otra agencia claro, con ese número. Otra agencia con ese número. Podría usarse ese número con otro cliente de tipo contado. O con otro cliente de tipo... Pero si vos ya me marcaste que era anunciado, tipo contado y todo eso, y que era anunciante y todo eso, ya lo estás marcando. No, esto es referente a la clase. Solamente a la clase. No al modo de intervención. Perfecto. Entonces, sobre la clase que yo escogí al principio cuando creé el cliente, él va a decir, ¿puedo duplicarlo? No puede duplicarse en esa clase, pero en el resto de clase, sí. ¿Y cómo se haría en nuestro caso? Claro, y ahí... Cuando ocurre eso, te lo voy a explicar. Por ejemplo, en Chile, no sé, me imagino que acá es igual, la empresa Cencosud tiene Cencosud, no sé, o Falabella. Falabella Retail, Falabella Viaje y Falabella, no sé, Seguros. Pero esas tres empresas son el mismo root. Entonces, tú dices, bueno, ¿y cómo hago? Las tres empresas son delegaciones. Y la principal es Falabella. Entonces tú tienes que crear a Falabella como cliente, que no va a permitir duplicado, pero en la delegación tienes que permitir el duplicado porque lo vas a utilizar 3 veces el root. Entonces, depende de la clase, en algunos momentos te va a tocar obviamente separar las características de cada uno de ellos y crear eso. Si tú tienes esa situación, te va a tocar bajo ese root o quit tener que crear otra clase que te permita el duplicado en otra clase, pero no en esa. ¿De acuerdo? Ahí en el DNI, cuando dice no verificar, por ejemplo, con respecto al dígito verificador. Sí, pero lo estoy haciendo para el documento de persona física. Pero si de repente a lo mejor que fue una regla de que no tenga más de 8 dígitos, por ejemplo. La regla de 8 dígitos, eso está por otro lado, ya lo vamos a hacer. Claro, porque si no te escriben
cualquier número o 10 números. O sea, si hay una regla, si van a, la pregunta que están haciendo acá es muy buena. Dice, si tenemos una regla para el DNI, ya sabemos que no hay dígito verificador, pero hay una regla. Ella me dice, hay una regla que es de 8 dígitos y no puede pasarse de eso. O sea, y se tendrá que completar, pero que sean 8. Si esa situación ocurre, sí vamos a tener que activar el verificar, porque eso lo va a tomar del país. Y seguramente está ahí. Digo, fiscalmente hablando, si a la FIC dijo que es así, que los DNI son de 8, pues vamos a tener que activar el verificar por el país Argentina que está configurado. ¿De acuerdo? ¿Chile cuánto tiene? 8. ¿Ah? No, en Chile es con dígito verificador. Es con dígito de control, tanto el de la empresa como el de las personas son iguales. Con dígito verificador. Muchas veces lo que pasa con el DNI es si es un campo obligatorio y estás cargando un cliente y no se lo piden o no tienen el dato 1111 y para... Sí, pero va a tener que colocar 8 unos. Sí, es lo que como poner al menos eso, porque si no que te tome ponen un campo o 3 números o 20 números. Claro. Nosotros no, porque nosotros no tenemos la seguridad final. Bien, eso, La verdad que muy poco. eso es justamente lo que tienen que decidir. Eso es justamente lo que tienen que decidir, porque finalmente esa decisión de configuración es la que tienen que asumir. Si el DNI no me importa en nada, le quito el verificar y le dejo un punto. O un espacio, da igual, o no es obligatorio, pero lo que quiero decir es en personas físicas. O en personas físicas se puede poner el queen. En personas físicas. Claro, lo que tenemos que prever. Eso, definir que el dato es obligatorio con las Vale. Lo que tenemos que preguntarnos es al revés. ¿Qué razón tendríamos nosotros para no verificar el número? No, es ¿Cuáles que serían las razones por las cuales no quisiéramos verificar? Claro. No, claro. Hay que, si encontramos alguna, no, lo preocupa que haya una persona extranjera trabajando en una empresa y que tenga un número que no tiene, que tiene 10 dígitos. Porque claro, pero recuerda que ahí hay dos. Teóricamente están haciendo. Entonces sí. El DNI tiene 90 y pico, pero siempre es 8. Sigue siendo de 8. Ahora, ojo con algo, voy a aclarar algo ahí importante. Esta verificación que yo hago, la hago en base al país de esa persona. Ok. Si yo tengo el país Chile, creado en ADOLE, y pongo que esta persona que estoy creando es de Chile, el documento se va a cambiar a root automáticamente y me va a pedir y me va a validar el dígito verificado. Sigue siendo cierto. Pero tengo que tener esto verificado. Para el caso de ustedes, si oficialmente el DNI es 8 dígitos, por ejemplo, lo pueden dejar verificar y no pasa nada. Pero ¿qué pasa con los usuarios? Los usuarios que están tecleando, cuando vayan a crear el usuario, le ponen DNI, el cliente, perdón, tienen que poner los 8 dígitos. ¿Y cuándo seremos más de 100 millones? Sí, está pensando en la Sí. Ya tengo la cita. Cuando descubran que cuando la humanidad puede llegar a los 150 ¿Por qué número años. van? ¿Por el 23? No sé qué número van. Entonces, concluyendo, yo tengo la... 50 y pico. Sí, yo diría que... Concluyendo, yo creo que la regla general va a ser que en la mayor cantidad de las clases vamos a verificar. Bien. Y el de no puede duplicarse en esta clase o no puede duplicarse en cualquier clase, decidirán también eso sí, como les dije. Si una agencia va a tener otros modos o otros clientes que con su mismo root asociado, vamos a tener que liberar a que permita duplicarse en otra clase. Bueno, los 3 primeros, cuando yo quiero que no sea obligatorio el dato, que no se prenda en rojo, bueno, no sea obligatorio. Si yo lo dejo no obligatorio, bueno, pero también puede ser no obligatorio, pero también sigo validando que se duplique, es decir, no puede duplicarse o no puede duplicarse, aún siendo que no es obligatorio. Yo no lo lleno, pero si lo lleno, él va a validar que no exista. ¿Vale? Yo lo voy a dejar obligatorio y no puede duplicarse. El número de contribuyentes, como les dije, cuando creamos un cliente ayer, ¿verdad? Hay 2 documentos fiscales. Está el primero, que es el documento fiscal principal, que ya sabemos que cuando es Argentina, esto cambia. Y el de abajo, que es opcional, ni siquiera está obligatorio. Yo puedo activar lo que sea obligatorio.
el segundo. Y eso se logra, marcándome, poniéndome acá. Para las personas físicas es obligatorio, tú puedes decir, sí, es obligatorio. ¿Y eso qué va a pasar? Esa es una prueba que voy a hacer. Ya el campo será obligatorio, no lo voy a poder... Argentina, y acá esto voy a tener que llenarlo, si no, no me va a permitir guardar. No lo está pintando en rojo, pero ya veremos. No, porque pusiste Porque no no van a puede aplicar, duplicarse, Sí, pero es obligatorio el campo. Ah. Tienes que llenarlo, sí o sí. Lo que pasa es que no está pintando en rojo acá, donde dice datos fiscales, pero sí es obligatorio. A lo mejor porque no tenés obligatorio el segundo. Uno sí y el otro si, no, por eso. Si yo lo lleno, seguramente, vamos a ver si es cierto. Porque uno sí y el otro no, me parece. Un segundo nada más. Voy a hacer una prueba nada más. ¿Ves? Sigue estando el rojo arriba, ¿ves? Y no me permite. Entonces tengo que llenar este. Esto es una... perdón, DNI sí. 8 dígitos me dijiste. Bien. Y aún así, completando no se prende. Tengo que poner el otro. Y ahí se activa. ¿Lo vieron? Sí. Igual, si faltara un dato acá y yo lo borro, por ejemplo, y me paso a otro grupo, se pone en rojo porque te indica que ahí falta algo. Faltan cosas. Voy a reportar igual que se pinta en rojo, obviamente hay que reportarlo, pero es un menor de los problemas porque igual estamos claros que es obligatorio. Esto es solo para ejemplo, no necesariamente en la clase yo tengo que tener obligatorio ese campo. A lo mejor ustedes no ocupan el número de contribuyente, que es este. ¿Vale? A lo mejor no lo ocupan. Si no lo ocupamos, simplemente le digo, no es obligatorio y puede duplicarse en cualquier clase. Porque me da igual, a lo mejor es un campo opcional que yo quiero. Eso ocurre porque hay países donde se usan dos documentos. En Venezuela, por ejemplo, las empresas tienen un RIF y un número de contribuyentes. Igual que en España, un RIF y un número de contribuyentes. Entonces, el número de contribuyentes es de la FIC y el número de RIF es del registro de empresas. Entonces, tú tienes dos documentos, el registro de empresa y el registro tuyo en el AFIC, como contribuyente de impuestos positivo. Bien, ahora analizamos las personas jurídicas. Lo mismo, para una persona jurídica, ¿su documento de identificación se verifica? Sí, porque es el QUIL, Sí. cualquiera de estos. Y no puede duplicarse, por lo tanto es obligatorio y además no lo puedo duplicar en ninguna parte. En principio vamos bien, ¿de acuerdo? El número de contribuyente no lo voy a verificar y no es obligatorio. Vamos a poner que puede duplicarse en cualquier clase. ¿Cómo se para las empresas del exterior que tienen el mismo quit? Es por el país. ¿Cuál país? Teniendo el país configurado, que lo vamos a ver cuando veamos configuración ahora mismo general, veremos que yo puedo crear un país, Chile, le pongo el ISO Chile y él va a validar que cuando cree esa persona Chile me va a pedir otro documento distinto al de ustedes. Bien. Ahí, no todos los países los podríamos tener, pero la mayoría está. Ahora veremos los ISOs que tengo, pero hay muchos. Ojalá lo tengamos, sí. Claro, pero Ojalá nos hagamos globales. La pregunta es otra. José, Sí. porque dentro de nosotros tenemos clientes de Argentina y clientes del exterior. Sí. Si hay más de un cliente del exterior, nosotros utilizamos el mismo NIF, le llamamos. ¿Pero qué Es NIF? el mismo quit ¿De dónde sacas ese QUIP? de AFIP. ¿Pero lo tienes que generar obligatoriamente o puedes usar el documento de Es la...? el mismo para todos los clientes de Chile. Pero ya, vamos a hacer una pregunta. Voy a hacer mejor la pregunta. A ver. Pongámonos que tengo un nuevo sistema. Olvidémonos un poco y abstraigámonos de lo anterior. El nuevo. Este nuevo tiene la capacidad de decirme, de poder verificar cualquier documento dependiendo del país. Eso es lo primero que tenemos que entender de este sistema. Es decir, voy a crear una agencia de Estados Unidos. Sí. Una agencia norteamericana. En Estados Unidos el documento se llama ID. Y ese ID tiene una validación de 9 dígitos y un dígito verificado. Yo en Adobe lo creo como agencia, país, Estados Unidos. Y el documento va a cambiar en este sistema. Te va a pedir un ID social. Una verificación. Sí, pero para la Entonces, factura ese tiene ID... que salir- Para la factura tiene que salir el quit. Esa es la pregunta, justamente. Sí, tiene, o sea, Entonces, pueden salir las dos cosas, pero sí o sí tiene que salir el quit que te da AFIP. Y que es para todos que es para los todos. clientes Lo de pones un como país segundo. igual. Ah, no Si tengo sabía 10 clientes de Estados Unidos,
Es para los 10 clientes igual, para el mismo, para Google y para Y Facebook. tienes que tener los dos documentos identificados de cada uno de estos. Uno solo. ¿Cómo uno solo? Con el Y ese es igual para todo el mundo. Tú le asignas uno igual para todos estos. Para cada país. Uno para todos los Cada uruguayos, país. uno para todos los chilenos, uno para todos los estadounidenses. Se duplica. Entonces vas a tener que crear la clase. Claro, por eso estaría bueno tener el quiz. Perdón. Claro, sí. Pregunta. Pero tenés dos documentos, ¿por qué usarlo? Dime. ¿Puedo preguntar? Sí. ¿Cómo es en esos casos? Porque es cierto lo que dicen, es un solo quit para todos los países. Entonces, para cada uno de los países, entonces puede haber varios clientes. ¿Cómo se maneja eso? Espera, voy a cambiar el eje de la discusión. ¿Cómo creen ustedes que debería ser? Una categoría donde permita duplicar el quit. ¿Eso es? O sea, tiene que duplicar el Cuando quit. sea Una países categoría extranjeros. cliente del extranjero. Cuando no sea Si es, Argentina. Agencia de si es extranjero, que diga país y tome el quit directamente. La FIP tiene un quit para cada país. En la clase se pone. Entonces dar de alta al cliente, que sería a lo mejor, qué sé yo, Google, y decir país Estados Unidos y que ya automáticamente tome el quit de ese país. Y después va, no sé, a facturarle a otro cliente de Estados Unidos y va a tomar el mismo quit. Ahora, internamente no sé cómo el sistema puede trabajar eso. Lo de buscar en Google, ninguno lo va a buscar. ¿No? Eso lo tenemos que hacer nosotros. Podemos crear una buscar en clase. Google es difícil. No, porque Google es el cliente. No, vamos con otro, Microsoft. Vale. Tampoco, ahí se lo voy a buscar. Cortana tampoco. No se puede crear una clase que sea cliente extranjero y ahí que ya venga por defecto el valor que nos asigna la FIP. El valor por defecto no va a venir. No se puede. Pero, vamos para allá. Pues. En principio no va a venir el valor por defecto. Pero si tuvieras que poner un valor por defecto y tú mismo me estás diciendo que por país hay uno distinto, vas a tener que crear Una clase de intervinientes distintos. por cada país. O sea, eso es lo primero. Estados Unidos, agencias de Estados Unidos, Pero, agencias de Uruguay, agencias de... Y eso, sí, pero son otros clientes. Pero ¿por qué por cada país? Ahora, ese número... Porque él me está diciendo que al escoger esa clase, automáticamente te ponga un dígito, un código. Ahora, ese número es solamente... Solo se puede hacer por clase, para la no por factura país. electrónica, para la facturación. Sí. No, pero es cierto lo que dicen acá. No es tanto nivel agencia, nosotros tenemos el caso a nivel cliente. Sí, bueno, sería en la clase cliente. En cada Cliente cliente cuando extra lo creas, Vale, perfecto. Sí, Vale. pero eso no suena bien. Lo que quiero que hicimos un poco la dinámica porque no hay una respuesta. No hay una sola respuesta. Claro. ¿Qué alternativas tenemos, por ejemplo? Lo que decía José. Tienes las dos. Podríamos tener Códigos. una clase para un país, lo que sería matar una hormiga con un bazooka, ¿cierto? Una locura. Después podemos tener una clase de cliente extranjero y sucursales para cada uno de los países. O una clase de cliente extranjero sin ningún dato y sucursales para los distintos clientes que nos vayan llegando. Y crear sucursales. ¿Vale? O una clase sin nada y vos le pones el número. Exacto. Ahora, Ahora, nuevamente, tenemos que cambiar el eje de la pregunta porque tenemos que decirnos primero cuál es la real problemática que tenemos. Por ejemplo, ¿cuántos países son? ¿Qué sé yo? 200 países, 120 años. No, pero nosotros pero lo que sean. actuamos con 5. Pero mira, pongamos 100. Bajamos una base de datos de 100 clientes. Tenemos que cargar 100 clientes. Hacemos un archivo, lo cargamos. Ya tenemos los clientes de Estados Unidos, cliente internacional de Argentina, Uruguay, México, etc. Ese no es el problema, ¿vale? Pero entonces tenemos que realmente preguntarnos, ¿qué es lo que queremos solucionar? La frecuencia con que vamos a tener este problema. A lo mejor se va a dar una vez, 2 veces. Y realmente, ¿qué es lo que queremos obtener de esa información? ¿Ah? Queremos tener ventas desagregadas por clientes. Estos clientes, la verdad es que pasa el peruano por aquí, nos compra un aviso y nunca más lo vemos. ¿Qué tipos de ventas le hacemos? ¿Son todas créditos? ¿Son todas contados?
No, a Google específicamente lo quiero tener aislado porque como con él hago cruces de factura, entonces a él voy a tener un cliente específico. Sí, no hay una sola respuesta. ¿Ah? No vamos a buscar una respuesta fácil porque tampoco no tenemos clara cuál es la pregunta, ¿vale? Hay 3, 4 o 5 alternativas para hacerlo, ¿vale? Nosotros podemos decirle cómo lo hemos solucionado en otro lado, pero la idea es que ustedes prueben su propia configuración. Nosotros los vamos a guiar, obviamente les vamos a dar recomendaciones, vale, pero no hay una sola respuesta. No, está bien, pero esos son más o menos los criterios. Esas son las alternativas. Sí, lo que ocurre es que lo que les expliqué, yo lo que estoy tratando de explicar es las opciones que traen online. Cuando tú pones verificar y pones un país, él va a verificar de acuerdo a ese país. Sí, efectivamente, el caso de ustedes es que por ley impuesta de AFIP, a cualquier extranjero hay que ponerle un quit argentino, así de simple. Pero como ese quit sabemos que lo vamos a duplicar, tenemos que aislar la clase para no duplicar en la clase que es la correcta. Por eso la idea que tú tuviste es la correcta. Si que tengo que crear clase, no hay otro camino. No hay, o sea, Cristian dio ejemplo de que pudiéramos subir los 100. No, el camino es, ahí tenemos que crear una clase para aislar esa situación donde sí voy a duplicar, ¿verdad? El quit. Vale. Bien. Continuemos. Entonces, para personas jurídicas, el número de contribuyente no es obligatorio, ¿vale? Que podría ser para esa clase en especial que fuera obligatorio, porque podría poner el documento de ese país acá y en el de arriba coloco el documento de mi país, de Argentina. Entonces, podría tener los dos documentos. Siempre, y un dato importante para todos, el documento de identificación es el que va en la facturación. Por lo tanto, como tenemos facturación electrónica, el que tenemos que asegurar siempre que tenga el de AFIP es ese. El de abajo, el número que tú quieras. ¿Estamos? Perfecto. Muy bien. Si queremos agregar otro más, en este caso, por ejemplo, que vemos acá, el que me apoyó configurando esto, colocó que los anunciantes fueran obligatorios al crear una agencia. Cosa que no es muy cómodo al principio. Pero después que ya tenemos casi toda la base de datos de anunciantes, que es lo más típico, que yo tenga toda la base de anunciantes antes de tener una agencia, cuando creo una agencia yo solamente asocio anunciantes. ¿Se entiende? ¿Vale? Pero voy a borrar esto solamente para que veamos en ejercicio cómo se hacen esas cosas, ¿vale? Bien, lo que ven acá, datos generales, ven que aquí dice solapa en la primera columna. Esto es los campos donde los estoy obteniendo. Si creamos un cliente nuevo, como lo vimos ayer, lo primero que se ve es la solapa de datos generales, que es esta. Todos estos campos son los que yo puedo agregar acá con solapa datos generales. Si quiero agregar algún campo más de esa ventana, solamente le digo el símbolo más y escojo qué solapa o de dónde están metidos esos campos. Yo quiero de los datos generales otro campo más. ¿Qué campo? Y acá están disponibles, perdón, datos generales, y acá están todos los campos que están disponibles en esa solapa de datos generales, que ya la conocemos. Miren, está disponible el apellido, el código postal, la comunidad autónoma. Obviamente van a estar los que no están puestos arriba, los que ya están puestos arriba no aparecen en la lista. Tengo el teléfono, la dirección. Ustedes tienen que definir qué es obligatorio al momento de crear una agencia. Podríamos partir así, podríamos decir, bueno, mira, para mí es obligatorio la dirección. Seguro es obligatorio. Luego de crear la dirección, él me va a pedir, pero ¿obligatorio en qué tipo? ¿En personas físicas, en personas jurídicas o en ambas? Yo diría que en ambas. En todas. En personas físicas y jurídicas. ¿Vale? Ya tengo un campo más obligatorio. Puedo agregar todos los que necesite. De verdad, vamos a terminar solapa general. ¿Qué otro campo, por ejemplo? Correo electrónico. Correo electrónico, muy bien. Correo electrónico. Recuerden que este es el correo electrónico comercial. No tiene nada que ver con el que va en la característica. Muy bien. ¿En personas físicas, jurídicas o en ambas? Todo. En ambas. Muy bien. Continuemos el ejercicio para que lo veamos. Entonces, datos generales. Ahora miren esto. Ah, perdón.
Teléfono también tendría que haber y todo eso, pero después vos podés poner la cantidad que quieras. La que quiera. Incluso acá está, bueno, aquí puse datos personales, perdón. Adelante. Entonces, supongamos que ya está esto listo, puesto acá. Ahora hay uno más acá que dice apellidos. No sé si lo vieron, apellidos. Obviamente cuando lo voy a escoger solo es persona física. Ya online sabe, hombre, apellido no es de jurídico y lo puedo hacer obligatorio solo para personas físicas. Por último, vamos a ver qué otros grupos tenemos. Nosotros vimos que activábamos los campos auxiliares. Yo podría decir que los campos auxiliares, algunos de ellos son obligatorios. En este caso, para que sepan, los campos auxiliares en ningún elemento se pueden hacer obligatorios. Los únicos campos auxiliares son estos que son de la forma de facturación europea, que estaban en la solapa, ¿okay? Los 4 que se ven ahí, ¿vale? Por lo tanto, esto de los campos auxiliares fuera genial si fueran los campos que yo creo, pero no, porque los campos no existen. Tú los creas, son volátiles a la creación y a la eliminación. Pero tenemos, por ejemplo, datos personales, que era una de las últimas pestañas, donde tengo, ¿verdad?, todos los datos, ¿verdad?, del departamento, donde trabaja, el sexo, la fecha de nacimiento, otro correo electrónico personal. Cualquiera de estos que yo quiera colocar, también se valida si es persona física o jurídica. ¿Vale? Son datos personales. Vamos a agregar otro más. Ahora veamos el grupo. Tengo el riesgo. Vimos que podíamos activar la línea de crédito. La línea de crédito, yo puedo decir, bueno, en la línea de crédito es obligatorio llenar los valores, pero no activarlos. ¿Por qué? Porque a lo mejor quien llena los valores no es el que decide activarlo ni el que tiene que activarlo. Entonces yo lleno los valores pero no lo activo. Después habrá una persona que activará eso, que activará el riesgo. ¿De acuerdo? Esto es solo para ejemplo, ¿ok? ¿Y en dónde pongo el riesgo? ¿En personas físicas, jurídicas o en ambas? En ambas, porque es para darle crédito. Una vez hecho esto, le damos a aceptar. Perdón, no te entendí eso de activarlo. O sea, el que genera una nueva agencia pone el dato. Sí. Es obligatorio que ponga le el dato. Le voy a explicar. Mira, ya. ¿Qué es activarlo? Lo vimos ayer. No me acuerdo. Es posible que no te acuerdes. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, ¿Todos para empezar. ustedes se acuerdan? Para empezar. Sí. Bueno, para empezar. Fue cuando aclaró, dijo, esto es lo primero que tienen que saber. Le vamos a quitar el alfajor de ayer. Estamos en alfajor. Sí. Ahora me retiró el alfajor. Bueno, mira, en principio ya estamos dándole forma a la clase. Vean cómo ya crear un cliente nuevo, un interviniente nuevo de tipo agencia, ya las cosas pintan diferente. Lo primero que nos dice ahora es que tiene obligatorio en persona física el nombre y los apellidos, tal cual lo indiqué. Me pidieron que fuera obligatorio para todos la dirección y el correo electrónico, tan obligatorio. Como interviene como cliente y no lo puedo cambiar, tengo que obligatoriamente añadir una característica de facturación, ¿de acuerdo? ¿Qué va a aparecer? Se puso esto ahora. Bien. Luego vemos que ya está en rojo los otros grupos que yo puse. Yo puse otros grupos. El riesgo lo puse obligatorio. ¿Pero qué es obligatorio del riesgo? Obviamente tenemos que darle a añadir. Claro. En este caso, obviamente la empresa, que son los valores y los valores. Yo puse que fueran los valores. ¿Qué significa llenar los valores? Ni un diario compramos con eso. Bueno, no, pero estoy un ejemplo. Sería como un dato a nivel informativo nada más, pero que no te lo activan. Pero ves que ya no está en rojo. Porque es solo un dato lo que estoy poniendo, compañeros. Este es el otro dato activado. Es el activar. Este es activado. Lo tenía otra persona. Ahí no está activo el riesgo. Yo lo puse como informativo. Ojo, eso es por permiso. Yo como usuario, yo tengo permiso de activar o desactivar. Claro, no todos lo van a tener. No todos lo tienen, pero si lo pongo obligatorio y yo no tengo permiso de activarlo, no voy a poder nunca crear el cliente. Lo mínimamente obligatorio es pensar cuánto le va a dar crédito a este cliente. Un vendedor sabe cuánto le va a dar crédito al cliente. Ya él sabe cuánto va a negociar. ¿Cuánto va a ser la inversión de este negocio? ¿1.000.000? ¿500.000? ¿100.000? Ya más o menos te va a colocar el valor que él espera poder negociar con él. El mínimo a lo mejor lo deja en 0 y el máximo le pone lo que él quiere.
¿Vale? ¿Y hay que llenar todo lo otro que está abajo también? No, eso se llena solo por la interfaz. ¿Por qué no se activa la cercada entonces? Porque faltan todavía los datos personales y no he completado todo. Ah, ok. Todo lo que está en rojo está obligatorio. Aquí yo le puse que para personas físicas sea obligatorio la fecha de nacimiento. ¿Vale? Si lo pongo jurídico, cambian de vuelta los valores. Es decir, obviamente ya no hay campo de apellido, ya no está obligatorio los datos personales y el riesgo, como es para ambas, estará obligatorio en cualquier caso siempre. ¿Ven? Ya estamos modelando una clase de cliente. No lo voy a guardar para que continuemos acá. Entonces acá pueden añadir lo que necesiten. Incluso, acá es donde viene otro juego interesante. Supongamos que la realidad es que yo necesito tener asociado al promotor en todos los clientes. Porque aún no sabemos cómo vamos a modelar esto de las carteras de ejecutivos. Dice, podríamos tener un ejecutivo por cliente, o 3 o 4, o 5 o no lo sabemos. Pero partamos con que mi clase, cuando yo creo un cliente nuevo, en principio yo debería asociarle quién es el ejecutivo de esta cuenta. ¿De acuerdo? Para yo lograr hacer obligatorio quién es el ejecutivo de la cuenta, yo puedo crear aquí en datos asociados y seleccionamos agrupación con otros intervinientes, delegaciones, personas. Ya, espérate que aquí me falta un grupito más que no me acuerdo, siempre yo me guío por acá. ¿Cómo que se llama? Creo que es cadena de intervención, ¿no? Está lento, se puso lento, pero acá, cadena de intervención, el promotor, acá no está en cadena de intervención, siempre se me olvida el nombre. Entonces, si yo quiero que sea el promotor obligatorio, pongo cadena de intervención. ¿Quién va a ser el obligatorio? El promotor. ¿En qué tipo? En ambos, física y jurídica. ¿Qué significa esto? Solo para ejercicio, que si yo creo un cliente de estos, tienes que ponerle un promotor al momento de la creación. Obviamente, si lo está creando el ejecutivo, se va a poner él. Pero ténganlo por seguro. ¿Se puede poner más de un promotor? Sí, claro. Miren, aquí en cadena de intervención, vean que ahora es obligatorio. ¿Lo ven? Ahora es obligatorio. Y se prende el botón de cuál es el obligatorio. Aquí añado el promotor y le pongo su porcentaje. Eso. Y acá le pongo uno y puedo poner el otro. Igual esto es agencia. Pregunta, ¿el poder poner promotores a título informativo para que pueda operar? No, en este caso es informativo, pero informativo en el cliente. Si yo pauto una orden, eso se hereda en la orden. Vamos a decir, es hereditario, no restrictivo. Bien. Yo heredo todos esos en la orden y yo quito y pongo el que necesito. En el caso de que un ejecutivo se va y viene otro, ¿hay alguna forma de asignarme todas las cuentas que tenía en un solo paso? ¿Cambiar de ejecutivo para todo lo que tenía asignado con otro nombre? ¿O hay que ir uno por uno a cambiar? Ahí vamos a analizar, porque en esta semana vamos a ver un módulo que se llama Celting. Mira, en esta semana vamos a ver un módulo Celting, que es otra cosa, que es que me va a filtrar que cuando yo me conecte a online solo voy a ver mi ejecutivo. Y voy a tener asignada una cartera comercial con mis clientes. Si tú haces un cambio en ese módulo, tú simplemente intercambias quién es el usuario de este ejecutivo, quién será la nueva cuenta, y él va a ver los clientes que tenga que ver. Pero esto es para yo tener una idea, una noción de mi cliente, a quién pertenece informativamente y de manera hereditaria. Esto es otro bueno flujo. para nosotras. Pero ojo, te lo hice yo porque estamos ahora en clase cliente. Cuando lleguemos a Celting, vamos a ver exactamente cuál es esa otra clase y si nos conviene usar esa o esta. Yo tengo clientes que, por ejemplo, hay empresas que dicen, bueno, yo tengo una unidad de 50 personas que pautan órdenes, pero ellos no son los ejecutivos. Los ejecutivos están en la calle y le traen las órdenes a estas personas. Ahí no me conviene poner una cartera, porque estas personas van a operar transversalmente con todos. Entonces ahí no te conviene Celting. Pero si el flujo acá es que nosotros, los ejecutivos, nos vamos a conectar y vamos a pautar nuestras órdenes y gestionar a nuestros clientes, obviamente Celting es la herramienta. ¿Vale? Pero ya lo veremos en la semana, no te preocupes. Si vas a hacer una asignación acá, es manual.
es busca a los clientes y los cambia. Posiblemente haya manera por interfaz de agregar un ejecutivo más, sí, pero solo podría agregar todos los que vayan operando con este cliente. Los otros se quedarán como históricos o los eliminas después, posteriormente, ¿vale? Pero esto es solamente si yo necesito ese dato en el cliente, ¿vale? Ojo, cualquier dato yo lo puedo hacer obligatorio al final, o sea, cualquier cadena, puede ser el anunciante, puede ser cualquier dato. De hecho, uno de los ejemplos que nos pusieron acá antes de esto es que los anunciantes eran obligatorios. De hecho, ya lo cambiaron otra vez obligatorio. Muy bien, muy bien. Muy bien, me gusta, me gusta. No, esto, yo creo que esto era otra ventana que como que estaba abierta porque... Yo no fui. Yo normalmente soy la que hago esa cosa, pero esta vez no fui. Acá está. No, bueno, igual quedó. Quitaron todo lo demás que había puesto y lo dejaron como estaba. A lo mejor en personas que no puede ser que estén en el... Vale, no importa, ya esto lo vimos, ya vimos cómo opera. Continúo, ¿vale? Bajando. Bien, señores, acá. Ya terminamos, vimos cómo son los datos obligatorios y las capacidades que tenemos de poner datos obligatorios en la clase. Podemos pintar todas nuestras clases como las necesitemos. Datos requeridos en las órdenes. Aquí cambian las cosas, ¿no? Aquí te dice, ¿qué quieres que sea obligatorio al momento de pautar una orden? Ya vimos ayer, ¿verdad? Que pautando una orden, arriba teníamos los datos de la orden, ¿verdad? Los datos principales de la orden. ¿Pero esto que lo hay que cargar en cada agencia, en cada clase, hay que cargar esto? En cada clase, sí. O sea que según la clase que yo marque al iniciar la creación del cliente, es lo que me va a pedir obligatorio. Va a heredar obligatorio cuando le pautes una orden a ese cliente. La cadena es simple. Yo creo la clase, Eso es general. es la plantilla. Te viene definido, claro. A partir de ahí, yo creo un cliente y él hereda esas capacidades. Cuando ese cliente yo le pauto una orden, eso es lo que va a pedir. Esto lo hacemos una vez en la vida, ¿no? No se hace más, sí. Bien, por ejemplo, para una agencia, esta clase que yo estoy creando, en este momento es la agencia. Y tenemos que preguntarnos, si la agencia la pauto como cliente en la orden, porque esto ocurre cuando ella va a ser cliente en la orden. ¿Será necesario colocar la agencia como campo agencia en la orden? Sí, y depende cómo veamos la información a futuro, digamos. Cómo sean los filtros de información a futuro. Nosotros usamos las dos cosas. Si yo necesito, si digamos, las dos cosas de la misma persona, lo ponemos las dos cosas igual. Perfecto. ¿Y es obligatorio para ustedes? Sí. Pues yo lo coloco obligatorio. ¿Qué va a hacer eso? Que cuando yo paute una orden para una agencia, bueno, ahora mismo creo que no tengamos una agencia. Tenías una ABA. Sí, pero no interviene. Ah, pero lo convertimos. Ah, va, perfecto. Esto sí es una agencia. Déjame convertirla. Un segundito. Localizador, ABA. Y lo cambio a agencia. Veo que lo pusieron ahí. Ya está como agencia. Dice que el cliente ya tiene este tipo de intervención. Claro. Tiene una intervención acá que dice. Listo. Ahí está. Entonces, si yo pauto una orden para esa agencia ABA, que ya esa agencia, vean que es obligatorio la agencia. Entonces tengo que colocarla a ella misma como agencia. ¿Oyeron? O a otra, o lo que sea. Lo hice en la clase. No lo tengo que hacer ya porque automáticamente al hacerlo en la clase es hereditario. Ahora en el intermitente. ¿En qué caso? No, depende cómo sea la estructura de información. ¿Perdón? Que en el intermitente podrías poner la agencia misma y así te la trae al momento de empezar la orden. Claro. Yo no hago, por ejemplo, a Google, que lo facture y le pongo como agencia y como anunciante. Depende cómo sea la estructura de información. Puede ser que no lo necesitemos o puede ser que lo necesitemos. No sé cómo es la estructura. El caso que te puede pasar es que vos quieras hacer un reporte, un informe
y que como no lo pusiste obligatorio, hubo 5 que ese dato no lo tiene y ese informe te sale el rango. Entonces, eso el criterio que tenés si voy a querer cortar por esos datos. Yo lo veo que complicado, si pero varias no agencias entiendo operan lo que con parece un cliente, momento. va a traer En todo. el caso de una agencia, pues es súper Varias agencias no operan. Que esté el mismo. Varias agencias no operan con el mismo cliente, o sí. Sí, puede ocurrir, claro. Claro que ocurre. Depende En el mundo entero eso ocurre. No. Lo que pasa es que hay agencias especializadas. Hay agencias especializadas en viajes, agencias especializadas en bancos, en seguros. No, sí. Entonces, bueno, acá es obligatorio la agencia. Lo que dice Cristian, que está dando la idea, que a esta, por ejemplo, a esta agencia yo le agregue a ella misma como agencia en el modo de intervención para no tener que escribirlo en la orden, sino que eso se hereda solo. Si yo tengo, ese caso yo lo vería mejor en un anunciante, si tengo un anunciante que siempre viene con una sola agencia. Entonces lo coloco su agencia. Pero si un anunciante va a tener más de una, esas más de una van a venir a la orden. Sí. Salvo que la agencia busque otra agencia, pero Claro. Bien, el anunciante, en la orden, el anunciante, cuando yo pauto, ¿es obligatorio si me toco la agencia? Muy bien. El promotor, ejecutivo de venta, ¿es obligatorio al contratar una orden para esta agencia si es cliente? No, perdón, estoy hablando. Tenemos una duda, digamos. ¿Ustedes no ponen ¿Por qué? eso? ¿Ustedes no tienen eso? ¿Ustedes? Para mí sí, pero... ¿Por qué tienen una duda? Para mí sí es en la orden, pero hay que tomar una decisión si es en la orden o es en la ficha del interviniente. Igual, Pero estos son los datos que se va a requerir. si es la ficha del interviniente, lo va a heredar y ya no es obligatorio. Pero si no lo trae, la ficha del interviniente es obligatorio escoger a un ejecutivo. Insisto, si vamos a utilizar el modelo de sexting, por ejemplo, que yo voy a tener a mis ejecutivos conectándose a online y pautando órdenes, debería ser obligatorio el dato. Porque a lo mejor un cliente yo no he completado la intervención. ¿Me explico? Entonces, si es obligatorio, lo ponemos acá. Si lo quieres que sea opcional, lo dejas opcional, pero la referencia a la orden. Vimos la referencia a la orden, que es la OP. Siempre. Si una agencia pauta como cliente, ¿será obligatorio la referencia? Sí. Y si no, tiene 0, 1, lo que sea, pero algo tiene que ver. ¿Sí? Ah, ya. Bien, aquí viene una pregunta. Para ustedes, pautar la orden sin ese código de OP de la agencia no es obligatorio. Para nosotros no, porque no hay ni siquiera... es muy informal la actividad en Córdoba, entonces estamos hablando de que las órdenes son Excel. Sí, o mail. Y que las facturas no tienen que ir referenciadas con el número de orden. Sí, para el tipo de cliente. Vale, por eso oficial. me dijiste ayer, me gustaría que fuera obligatorio ese de adjuntar el archivo. Eso es bueno. Es que sí, eso te da una Hay que- validación extra, porque hay agencias que no tienen orden, o hay Claro, clientes que no hay tienen clientes que orden. no tienen orden y que vos le Está deberías bueno. proveer la orden Sí. interna tuya, algo Eso que es tenga algo- un marco legal. Pero esa interna también va a tener laburo número. extra. Esa interna ahora va a tener número y por eso sí o sí tiene que ser Numerada, obligatorio. claro, exacto. Entonces ahí es donde ocurren esos casos que no necesariamente tienen orden, ustedes le inventan un número. Exacto, hay una orden interna. Le asignan. No, Le asignan un número. Pero ¿Y eso les ellos- complica mucho asignar un número allá? que se puede repetir. Poner 0 siempre, si no tiene nada 0, o nada, o guión, no sé, se puede poner que no sea Bueno, no, lo digo porque, ojo, lo digo porque estoy tratando de ayudarlos en cuanto a entender que dejamos o una sola clase agencia o crearemos la clase de agencias del EBI. Pero es una manera de ordenarlo. Pero ellos sí lo pueden poner como opcional. Sí, no, el decir si es opcional o no es en la clase. No existe por usuario, por perfiles o por grupos, sino por clase. Ya. A veces mandan un mail. Pero si no tienen la orden, le haces las cosas de directo. Bueno, nosotros... La orden, Vale. Bueno, continuemos y después definimos bien, después discutimos bien cómo lo vamos a hacer, pero las opciones las tienen. ¿Usas esto o no lo usas? ¿Lo dejan opcional o crean una clase para ustedes? Igual después para cargar podemos tener diferencia, no van a ser todos iguales. Miren. Entonces si pones CBI, los COSI y el... Perfecto. Acá, en este caso, el obligatorio, tenemos 4 grandes opciones que podemos seleccionar para esa referencia. 1, es obligatorio y no permite duplicado, por lo tanto, si tú pones un 1
y vayas a poner vuelta un 1, te va a decir error, ya existe un 1 para este cliente. Obligatorio y sí permite duplicados, ¿vale? Tú le dices, es obligatorio y permite duplicados, es una opción. Opcional es que lo llenes o no lo llenes, da igual. Y la última opción es, lo permito, ¿verdad? No es obligatorio, pero te doy un aviso si tú escribes un valor IAE, ¿ok? Eso es lo que dice. Yo le voy a poner obligatorio y él permite duplicados, por ejemplo. ¿Vale? Clase de orden. Aún no hemos definido clase de orden. Habrán algunas ahí que hicimos de ejemplo. Pero la clase de orden, como les dije al principio, va a definir primero el flujo de venta al contado, por ejemplo, el flujo de venta a crédito o los flujos de venta a crédito, como por ejemplo, supongamos nosotros el canje. El canje yo no lo doy en firme, la orden, hasta que alguien no revise la orden de canje para ponerla en firme, porque él tiene que verificar si realmente hay un negocio de canje detrás de esa orden del cliente que yo voy a colocar. Porque muchas veces dice, a ver, te voy a poner una orden de publicidad y tú no me has dado el auto. Yo tengo que verificar si el auto está donado, me lo entregaron para hacer el canje de la publicidad de la campaña que te quiero hacer, por ejemplo, ¿vale? Entonces, a lo mejor me interesa que exista una clase de orden que se llame canje o venta canje, que cuando tú la coloques venga en estado sin revisar, para que esa orden no publique, sino que haya alguien que primeramente la revise, la identifique y la ponga en firme. Entonces, la clase de orden, en la orden, yo puedo decidir si es obligatorio y no modificable, lo que significa que si pongo esa clase de orden, se tranca y ya no la puedo cambiar. ¡Ay, me equivoqué! No. Arranca de nuevo. Arranca de nuevo. Y la última sí es opcional, la clase de orden. ¿Vale? Si fuese obligatorio, por ejemplo, no quiere decir que yo tenga que decidir escoger. A lo mejor yo puedo escoger ya una clase que se llame agencia y lo dejo asociado. Por lo tanto, cuando yo pauto una orden con esta agencia, con una agencia, vean esto, ya automáticamente la clase se aplica. Y por lo tanto su situación. Otra cosa es que hubiera escogido, por ejemplo, el firme y el, no sé, el contado. Si elijo algo, igual la puedo modificar acá. Sí, la puedes modificar. Yo la puedo poner obligatoria, tú seleccionas alguna de estas y lo puedes modificar después, no pasa nada. Lo importante es que siempre, al menos haya una, no dejarla sin orden no es muy... Después no voy a tener sin orden, no voy a tener cómo identificar ciertos flujos. Yo recomiendo mucho usar esto. Yo lo puse obligatorio y le puse un estándar. Si lo dejas sin clase, lo tienes que colocar cuando pautes, simplemente. Es decir, tendríamos que venir acá ahí está, y ponerlo y ya. Perfecto. Excelente. José, tengo una consulta. Hay en todo lo que es para poner obligatorio y no. No en los datos requeridos de las órdenes, sino en la ficha del cliente. Arriba. Okay. Nosotros utilizamos mucho un concepto que es el responsable de cobro. El cobrador. No siempre es el vendedor directo. El cobrador. A veces sí y a veces no. ¿En qué lugar de la ficha o ahí se puede poner que sea obligatorio? Porque nos ayuda después a ordenar a nosotros. ¿Eso no es un interviniente más? Sí. Acá donde vimos ayer en cadena de intervención, había algo que decía intervinientes asociados. Sí. Lo vas a tener que colocar aquí ese cobrador. Está bien, pero sí, ahí yo lo tengo anotado eso de que es como si fuese responsable del cobro. Pero en lo que es en la creación de la agencia, claro, ¿cómo defino la obligatoriedad? Acá. Ahí mismo. Le das acá y buscas cadena de intervención y aquí tienes una opción que dice intervinientes asociados. Y ahí lo pones en ambas, que sea obligatorio. Claro, o sea que sí o sí a todos le tengo que definir un cobrador. Claro. Cuando vas allá te va a decir que necesitas añadir obligatoriamente algo y ahí elegís al... Claro. Pero eso va a afectar al resto, no sé si eso va a ser así con el resto. Nosotros no tenemos. No pones cobrador. Bueno, ponemos todo Claudio. No, nosotros no tenemos. Claudio dice que no está de acuerdo. Vamos, Claudio. No, nosotros no tenemos, pero se puede dejar... Y los de la voz y los sale también, Claudio. No me empiezan a derivar ustedes para acá. Tú tienes que tener, en ese ejemplo que me acabas de dar,
nosotros tenemos también un tipo de interviniente que viene con online que se llama cobrador. ¿De acuerdo? Lo ideal acá es crear los cobradores, que son un interviniente más, Sí. que incluso se asocian con los cobros en Adobe, si quisiera llegar a más detalles, eso dependerá. Y luego cuando crees el cliente, que es lo que te decía, cuando yo cree el cliente y sea obligatorio ese en cadena de intervención colocarlo, yo nada más tengo que buscarlo acá y colocar modo de intervención, cobrador. Los busco y los que aparezcan los añado. Puedo añadir varios, puedo añadir uno, los que necesite. En caso, yo me imagino que es uno. Este punto es clave, porque nosotros tenemos una decisión pendiente, que es ver si Online nos va a servir como auxiliar de cuentas corrientes. Si ocupamos a Online como auxiliar de cuentas corrientes, el dato del cobrador ya no va a ser cualquier cosa, va a ser la persona que realmente tiene relación con el cobro. Y en el caso de CMI, ¿vale? Va a ser. Entonces, además de eso, no podemos estar pensando que para cada cosa vamos a hacer tres definiciones distintas. Esa no es la mentalidad que tenemos que ocupar en este proyecto. Nosotros tenemos que, y el compromiso que tenemos que hacer el esfuerzo de definir un flujo de proceso y una estructura de datos que soporte a las tres empresas. Entonces, cuando pensemos esto, de que sí, yo ingreso el cobrador o yo no lo ingreso, tenemos que preguntarnos, ¿yo por qué no lo ingreso? ¿Qué me significa ingresarlo? ¿Lo podré ingresar? ¿Aporta valor? Yo creo que sí. ¿Vale? En algunas empresas se han definido, en vez de cobradores, zonas de cobranza. ¿Vale? Zona 1, 2, 3, 4, 5, 7. ¿Vale? Y sabemos que detrás de esa zona de cobranza hay un cobrador. A lo mejor un cobrador tiene una zona de cobranza o tiene 3 o 4 zonas de cobranza. Si podemos buscar alternativas, pero no podemos estar pensando siempre en que vamos a hacer cosas distintas para todos o vamos a heredar vicios que tenemos en el sistema de hoy, pero no porque sea el sistema informático, sino que la forma de trabajar que tenemos hoy día las vamos a llevar a este sistema. Vamos a pasar de crítico, de que no tenemos los datos, y vamos a pasar a ser, entre comillas, cómplices, ¿cierto? Porque vamos a validar que una forma de trabajo sea parte de la definición que vamos a hacer en la aula. Vale, entonces acá los campos obligatorios para la contratación de orden, ya vimos que los puedo activar los que necesite, desactivar. Si lo desmarcan de acá, va a quedar bloqueado el campo en la orden. Eso significa que no funciona el campo, queda trabado, no lo puedes cambiar valores, ¿vale? Si lo dejas marcado es que va a ser, lo puedes cambiar, ¿vale? Ese es el concepto. No, al revés, sí. Como al revés, dice que si lo desactivo. No. Pensé que estando así... Así funciona el campo, sea obligatorio o opcional. ¿Sí? Y así desaparece. Si lo coloco así y pauto una orden, desaparece. O sea, el campo estará ahí, pero no lo puedo tocar, no lo voy a poder cambiar. ¿Ven? La agencia está desactivada, no lo puedo tocar. Está en gris. Entonces hay que estar pendiente de esas configuraciones, dejarlas como de acuerdo las vamos a ocupar. Es solo para ejercicio, la idea es que lo tengan claro que estas cosas se pueden hacer aquí. Muy bien. Sí, porque habrá clases de clientes que no me interesa nada de eso. Una venta de contado, cliente contado, tú no le vas a colocar todos esos datos. ¿Para qué le vas a colocar la agencia, el anunciante, el cobrador, el no sé? Sí, contado, pagaste, publica, chao. O sea, hay cosas donde vamos a tener que empezar a pintar. Bien, lo que está abajo, al final, capacidades de los usuarios externos, está claro. Es cuando creemos nuestra clase y activamos que va a ser usuario externo, abajo se nos van a activar esos controles y podemos definir cómo operarán en el sistema de online estos usuarios externos. Solo para los usuarios que estén asociados a alguna agencia de esta. El resto de los usuarios operamos normal. Por ejemplo, en la gestión de órdenes, él puede localizar todas las órdenes creadas por el usuario y uno de los grupos a los que pertenece. ¿Qué significa esto? Imaginemos que la agencia... José, ¿sí? Acá no vemos más la pantalla, los vemos a ustedes. Perdón.
Voy a compartir, ahí está. ¿Ahí? Ahí está. Ahora sí. Vale, para allá perfecto. no sé a quién le tocan, yo algo. Gracias. No, claro, porque ya No, sí, no. Acá. ¿Vamos allá? ¿Vamos allá? No, Bien. porque allá tienen otro. Acá yo defino cómo voy a operar. Entonces, como le digo, por ejemplo, para la gestión de órdenes, yo puedo deshabilitar o habilitar lo que puedo hacer estos usuarios. Por ejemplo, a mí me interesa que desde el portal no me pauten órdenes de contado. Si tú no quieres que tus agencias desde el portal web pauten órdenes de contado, tú le dices habilitada solo para órdenes cuenta corriente, comerciales. Ya no venderá contado desde su portal. Ah, pero es que en la receptoría, que yo voy a tener una receptoría, sí, ellos venden al contado y venden a crédito. Ah, bueno, entonces en esos casos va a tener que habilitarlas completamente o solo contado. A lo mejor tu rectoría solo es contado. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vas a inhabilitar una forma de pautar órdenes, que es la de crédito, y vas a habilitar solo la forma de pautar una orden de contado. Esto es para los usuarios externos. Sí. Solo para ellos. Eso en el caso de la gestión de orden. O simplemente no pueden hacer ninguna orden. ¿Qué podrán hacer? Crear clientes, consultar y estas cosas. La segunda columna es para localización de órdenes. Por ejemplo, vamos a dejar aquí y vamos a ver. ¿Qué órdenes puede ver y modificar y visualizar, por ejemplo? Ah, lo puede ser cualquier orden. Cuando le dices cualquier orden es de cualquier, de todo el mundo. No, ¿verdad? Solo las órdenes creadas por él, en principio sí. Pero también pueden ser las órdenes creadas por él Y el segundo, porque vos... y del grupo a los que pertenecen. En Adolen los usuarios se configuran por grupo. Vieron que yo les di un listado de usuarios donde estaban, ustedes son del grupo LBI, otros son del grupo CMI, otros son... Bueno, habrá un grupo que se llame la agencia Chocolate, qué sé yo. Y esa agencia Chocolate tiene varios usuarios. Y yo puedo tener más de un usuario. Entonces, todos los usuarios que están dentro del grupo agencia Chocolate podrán ver las órdenes entre ellos. Bien, la gestión de factura. ¿Facturarán o no facturarán las agencias? Esto hay que ver si van a facturar o no van a facturar desde el portal o la receptoría. Si las receptorías que yo tengo van a poder facturar desde el sistema, les habilito. Pero, ¿Nos aclaras ese funcionamiento? ¿Perdón? Y cuando son receptorías propias. ¿Cómo es ese funcionamiento? ¿Ellos facturarán con su razón social o es No, facturan con la razón social que tengan al sistema que estén asignados. Si ellos están asignados a CMI, esa receptoría van a facturar por CMI. El Claro, emisor eso CMI. entiendo que cuando la receptoría es propia, es un punto de venta. En el caso nuestro, Mira, por ejemplo, esto es un ejemplo que les doy. Esto ocurre acá en Argentina, en Tucumán. En Tucumán, la Gaceta de Tucumán tiene receptoría por todo Tucumán. Y estas receptorías tienen Adoline. Y las órdenes y facturas que ellos pautan son de Tucumán. Ellos de ahí solo cobran una comisión por lo que están generando. sería como el caso nuestro, pero son como si fuera... Factura como si fuera la Gaceta desde la... por más de que la sea receptoría. franquicia. Sí, por más que sean franquicias, que la franquicia vende otras cosas. En esa receptoría no solo venden Tucumán, venden un montón de cosas, no sé, cualquier tipo. Pero facturan a nombre de la Gaceta. La Gaceta, al cliente le sale la Claro, Gaceta. pero a usted ahí lo que les mete ruido es que siendo de otra personalidad jurídica, ellos emitan documentos que son del... Claro, sí, eso. Sí, no es como funciona. Pero bueno, ahí pasa eso. Pero bueno, eso, si ustedes no lo quieren, lo deshabilitan. Ellos no facturarán, facturan ustedes. ¿Sí? Tienen la orden acá y emiten ustedes. Y lo que nosotros hacemos, en realidad, ellos hacia nosotros rinden en cuenta. Sí, pero ojo, esa agencia no va a poner un cliente cualquiera, se va a poner él como cliente de la orden. Claro, para nosotros sí. Es el cliente externo, Claro, sí, por eso. sí. Ustedes por eso le facturan. El cliente- Es que la receptoría en Tucumán se pone él como cliente. Claro. Ojo, eso no es la factura que le da la receptoría al cliente. No, no, a su hacia cliente, nosotros. la receptoría a su cliente él. le da Pero una el problema factura de- por 100. Y esta receptoría en Adoline pone una factura por 80 Claro. o por 50. ¿Se entiende? Sí, sí, Y sí. Adoline le emite una factura a él a nombre de Gaceta que le llegue electrónicamente. Ese es el flujo. ¿Vale? Si tú no quieres que él facture, lo haces tú acá. Lo que va a tener más pega, pero lo haces acá. ¿Vale? Bien. Gestión de intervinientes. ¿Crean intervinientes? Si van a crear intervinientes, lo habilitan. Sí. ¿Cuáles intervinientes puede ver? Lo que él creó
los de su grupo o cualquier interviniente. Yo diría que cualquiera. Pero gestión de intervinientes crea cualquier interviniente, puede ser que cree solamente anunciantes. También puedes definir que las clases de cliente cuál quieres que vea y cuál no quieres que vea. Bien, Analyzer, Payout y Setting son otros módulos. Analyzer es si quieres que emite informe de Analyzer. Esa licencia también tiene costo, así que mejor decirle no. Payout y Setting no tienen costo, así que podrían, pero el Payout es para cobrar. Si en realidad no va a facturar, esto no tendría sentido, por ejemplo. Y Setting es si tú quieres, en algún momento esto ocurrió porque a petición de que cuando veamos Setting lo entenderán, ¿no? Porque yo en Setting carterizo, es decir, agarro un grupo de clientes y se lo asigno a un usuario. Eso es Setting. Y cuando tu usuario se conecta, ves solo su cliente. Entonces, ¿qué hicieron? El cliente pidió que las agencias trabajaran, o estas receptorías trabajaran como promotores y se les pudieran crear carteras a ellos. El tema es que hay que administrar la cartera de ellos, más la cartera de los ejecutivos, más la cartera de lo que sea. Entonces, tiene su costo. Tiene su costo. Pero no es un costo de licencia, ya no es un costo de licencia, es solo de recursos, claro. Por fin. Bien, estamos claros, ¿no? Lo que es crear una clase. Sí. ¿Les parece que todos, incluso los de llegamos a un ejercicio y cada uno cree una clase a su gusto y la probamos en la pauta de orden? Pero debería ser una distinta. ¿Con el nombre de cada uno? Sí, Póngalo el cuando nombre creen la clase vamos a enseñarles cómo se crea una clase. Miren, es lo primero. Acá está un botón que dice nueva clase de interviniente. Le hacen clic y les va a aparecer una con un nombre cualquiera y que la tienen que completar. Completamos todos los datos posibles que nos gustaría y acá en el nombre le van a poner su apellido, su nombre y su apellido. ¿Sí? Para ejercicio. Yo sé que hay computadoras que están compartidos, bueno, decían, pónganse el nombre o los dos apellidos. Claro, el apellido de uno y el apellido de uno. O el apellido. Y la idea es reflejar una clase real. Vale, traten de crear una clase lo más real posible y yo en la pauta de orden iré probando. Porque no hay nada. ¿Qué dejamos? Solamente como... No, esa es la tuya, esta es la mía. Yo te la puse en mira cómo pone. No creo, sí, para que vaya a... Bueno, dale. Característica de la facturación, eso lo dejamos porque no hay que buscarlo. Y contador, eso. Si no ponemos ninguna de las dos, ¿puedes usar las dos? ¿Qué le pones? Agente comercial. Que no se vaya en el ejemplo de por eso, porque era... ¿Cuál hacemos? Ah, estamos todo bien. ¿Quieres que hagamos la de receptoría? ¿Cómo hacemos? El interviniente de agencia receptoría. La clase receptoría. Ahí tendríamos La que quieran. No es necesario que ustedes creen eso. A lo mejor no lo van a ocupar nunca. Lo que hay que hacer es que se lo oculte. Persona jurídica. No, la agencia sí la vamos a ocupar. Nombre. Verificar por eso. Ah, no, persona física. Verificar es obligatorio. No, para acá tenemos que... Si ponemos no verificar, acá nos podemos... ¿Cómo verificar? Acá Ah, bueno, sí, de última lo podemos verificar. Y al listado. Verificar. Sí, lo que pasa es que buscar no sé si ponerlo en copia o ponerlo arriba. Y acá no puede buscar. ¿Ah? Si lo pongo gustado es como que lo estoy poniendo enfrente. Y en este caso, ¿qué sería? No, sería, persona física, número de contribuyente, no, sería por ejemplo el QUI, pero no verificar, no es obligatorio. Persona física, eso sí, verificar. Este documento de identificación sería verificar.